Bueno, vamos a orar y le voy a pedir, que rápido se apagan todos los micrófonos para que no les haga orar, ¿eh? Le voy a pedir a Mónica. Mónica, ¿querés orar? ¿Vos para que el Señor guíe todo esto? Amén. No sé si me estás oyendo, Mónica. Sí. Ah, bueno, porque... Bueno, amén. Amén. Gloria a tu nombre, Señor, te alabamos, te bendecimos, te honramos, te damos gracias, Señor, por tener este privilegio, Señor, de poder, Señor, aprender de tu palabra, de poder aprender, Señor, de todo lo que hace, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Dios Todopoderoso, a atesorar tu palabra, Señor, a ponerla por obra, Señor, a conocer más de ti, oh Dios. Bendice, Señor, todo lo que se va a hablar, ayúdanos a nosotros a comprender, Señor, y guía con tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, dándonos entendimiento, Señor, para comprender tu palabra, Señor. Todo lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Gloria. Amén. Gracias. Entonces, sí, les invito a que todos silencien sus micrófonos. Vamos a comenzar con la clase. Vamos a estar viendo un poquitito, repasando. ¿Recuerdan ustedes que habíamos estado viendo que la vez pasada estamos viendo cómo el Espíritu Santo actuaba antes de Pentecostés? Y entonces lo vimos como el espíritu creador y como el espíritu dinámico, ¿no es cierto? Y quedamos en ver el espíritu regenerador. En definitiva, lo que vamos a poder ver con respecto al espíritu regenerador es aquel que trabaja en la vida de las personas, ¿no? Si ustedes se fijan no sé si se dan cuenta lo que es el fondo. Si miran bien, es fuego, pero que forma un corazón, ¿no? Porque en realidad lo que quiere representar esto es que el Señor con su fuego purificador trabaja y trabajará en el corazón de toda la humanidad. Una cosa que tenemos que tener bien en cuenta es que en el Antiguo Testamento, antes de Pentecostés, el Espíritu Santo despliega actividad, solo que no se recalca esta actividad, ¿no? En Isaías 63:10 dice, hablando de cuando el pueblo estaba en el éxodo, ¿no? Y en su vida en el desierto, dice que el pueblo contristaba el Espíritu de Dios, ¿no? Lo hacía, ponerse triste justamente, ¿no? Y también habla Nehemías, dice, hablando también del mismo tiempo, dice, les diste tu buen espíritu para que les enseñara. No les quitaste tu maná para alimentarlos, y les diste agua para calmar su sed. Esto está en Nehemías 9:20, ¿no? Está hablando de que el Espíritu Santo los acompañó en todo. Y fíjense ustedes, como también se recalca, ¿no?, esta fuerza bienhechora, también de carácter moral, cuando en el Salmo 143:10 dice que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. En otro momento, David, después de que había pecado, dice, ¿no es cierto? Creo que todos conocemos bien ese pasaje, Señor, no quites de mí tu espíritu. En la Nueva Traducción Viviente dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Se va viendo y se reconoce también la presencia santificadora del Espíritu Santo, aunque, como les decía recién, no se recalca, ¿no? Lo que se recalca en el Antiguo Testamento son las operaciones dinámicas del Espíritu, ¿no? Cómo se movía. Y en el Nuevo Testamento se va a poner énfasis entonces en su poder santificador. Ay, gracias, me olvidé. Tengo acá mi secre que me ayuda, ¿vieron?
Entonces, lo que se veía como una bendición futura, este derramamiento general sobre todos, si bien estaba actuando constantemente, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, porque tomaba dominio, ¿no?, llenaba por momentos a diferentes individuos escogidos, ¿no? Pero por supuesto en todo y en cada lugar donde existe verdadera piedad o donde existía verdadera piedad, se debía a la labor del Espíritu Santo. El ser humano de por sí no puede ser bondadoso, ¿no? Entonces podemos ver que hubo tiempos de avivamiento entre el pueblo de Dios, pero terminaban cayendo en el paganismo, porque el corazón del hombre dice es de continuo el mal, ¿no es cierto? Hay un texto que habla de esto. De tiempo en tiempo había, bueno, avivamientos, buscaban del Señor y se entregaban de verdad, pero al no contar con la fuerza santificadora constante del Espíritu Santo, el corazón ganaba, ¿no? El pecado natural, el pecado que, la tendencia a caer en el pecado ganaba terreno, ¿no es cierto? Creo que hoy es igual, todos tenemos que estar vigilándonos y orando y pidiéndole al Señor que nos mantenga de buena manera, ¿no? Este derramamiento que se veía que necesitaba el pueblo de Dios fue predicho por muchos profetas. Por ejemplo, fíjense lo que dice Ezequiel. Yo se los voy a leer todo. Aquí recalqué un par de cosas que me parecían del texto, que me parecían muy interesantes, pero se los voy a leer completo de esta versión, la nueva versión internacional, que dice, el Señor dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. Fíjense ustedes que el Señor primero les habla de que les va a cambiar el corazón, ¿no? Este texto es un texto que siempre me ha acompañado y me ha llamado mucho la atención. Dice el corazón de piedra. Qué difíciles que somos, ¿no? Qué rápido endurecemos nuestro corazón, nos desanimamos, nos alejamos, nos enojamos con Dios o con la vida. Y entonces el Señor dice, la única manera es cambiándoles el corazón, que te infundiré mi espíritu en ustedes, ¿no? Y ahí es donde uno puede cambiar. Es un texto realmente precioso. Y allí también otro que es un texto bien conocido, el de Joel, ¿no es cierto? Joel es el que habla más claramente con respecto a cómo sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda persona. Dice, cuando esto haya pasado, está hablando de ciertas cosas, y entonces dice, cuando esto haya pasado, les daré a todos mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los ancianos les hablaré en sueños, y a los jóvenes en visiones. También en esos tiempos daré mi espíritu a los esclavos y a las esclavas. Esto está en Joel 2, 28 y 29. Habla, no, quiero recalcar eso, dice, les daré a todos mi espíritu. Fíjense ustedes que esto es una cosa totalmente revolucionaria, porque, a ver, la mujer era considerada, ¿no? El hombre era el importante, la mujer era considerada, si podía ser madre servía, si no, no servía, los niños tampoco contaban mucho, ¿no? Cualquiera que estudia un poco la historia social de la humanidad ve que mucho valor no se les daba ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los ancianos, a todos los que el Señor nombra específicamente. Y hace algo más tremendamente revolucionario, que dice que sobre los esclavos, no solo las mujeres, vaya y pase, bueno, la mujer, la señora de la casa, vaya y pase, los hijos, los herederos, ¡buah! Pero los esclavos, que eran considerados poco menos que una propiedad de un poquito de más valor que un mueble, esto es lo que el Señor
o lo que Joel dice ahí en ese momento, que bueno, que era una cosa, yo me imagino la revolución que habrá sido cuando Joel andaba diciendo esas cosas por las calles, dirían, este se volvió loco, pero bueno, esto es lo que el Señor decía, ¿no? Esta profecía también en Hechos se vuelve a nombrar prácticamente textual, ¿no? Y también dice, sigue diciendo este mismo pasaje de Joel, cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo. Estas son ideas, ¿no? Cuando el Señor trae estas ideas tiene que ir como reforzándolas y ampliándolas, ¿no? Porque era una cosa que para el pueblo de Dios era algo inconcebible. Entonces, miremos algo interesante acá. Cuando habla en el Antiguo Testamento, o antes de Pentecostés, se habla del Espíritu Santo, perdón, cuando se habla del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, esta nueva cosa que va a haber, no se habla, mejor dicho, sí se habla de una expansión, ¿no es cierto? De una actividad mayor del Espíritu Santo, pero una misma actividad y una misma calidad. El Espíritu Santo no hacía cosas a medias antes de Pentecostés y ahora sí está entero, sino que siempre actuó, solo que lo que cambia es la expansión, digamos, ¿no? La intensidad de su actividad, de su influencia en cada uno, y la expansión ya no es sobre algunos en algún momento, sino que es para todos y en todo momento, ¿no? Otra forma que lo leemos en Gálatas, ¿no? Cuando el Señor Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. A ver, Dios no hace diferencia de personas, ¿no? Fíjense ustedes que la fe original del pueblo de Dios era una fe inclusiva, podían estar todos presentes, todos participar de las bendiciones de Dios. Pero ningún extranjero podía comer la Pascua, este sinónimo de comunión íntima con el Señor. ¿Cuál era la manera de que pudieran pertenecer completamente al pueblo de Dios? A través de la circuncisión, ¿no es cierto? Entonces, el Señor dice en Éxodo 12, 48 y 49, si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Entonces, no podían participar de esta comunión. Ahora, si querían ser totalmente parte del pueblo, bueno, tenían que pasar por el ritual de la circuncisión. Esta era unido, la circuncisión era la señal física que estaba unida a la obediencia a la ley de Dios, ¿no? Entonces ellos aceptaban la ley de Dios, Dios los aceptaba a ellos como parte de su pueblo. Pero tenía que ir, por supuesto, acompañado, aún en Deuteronomio mismo, justamente el Señor dice, así que circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados. De Deuteronomio 10, 16. El prepucio es ese pliegue corta cuando se hace la circuncisión, ¿no es cierto? Entonces, aún en aquel tiempo en donde el Señor decía, para participar de todas las bendiciones tiene que estar circuncidado, aún en ese tiempo decía, pero la señal física sola no sirve. Necesita también la disposición interna, ¿no? Así que también esa dureza, esa cosa que sobra del corazón, pues hay que sacarla. Lo que no, me gusta mucho esta versión que dice, y no sigan siendo obstinados, no hagan lo que se les da la gana, ¿no? Fíjense ustedes, este texto de Deuteronomio 29 es tremendo, ¿no? Porque... Perdón, Ale. ¿sí? María creo que quería entrar, ¿puede ser? Todos pueden entrar. Si no, volvele a pasar el link. Porque se puede, yo no doy más entrada, está abierto libre. El Deuteronomio dice, en 29, se advierte, ¿no? Que si uno dice, bueno, yo quiero servir a Dios, quiero estar bajo la protección de Dios, después
que respete la ley de Dios, ¿no? Es un texto, a veces estos textos no nos gusta mucho leerlos, porque nos hablan de la otra parte, de la que nos toca hacer a nosotros, ¿no? Pero es tremendo, dice, por eso les ruego que ninguno de ustedes, sea hombre o mujer, familia o tribu, deje a nuestro Dios para adorar esos dioses falsos. Quienes lo hagan serán como plantas venenosas que solo producen muerte. Se equivoca quien escuche las instrucciones de este pacto y crea que nada le sucederá si desobedece. Esa persona será culpable de que Dios castigue a todo Israel, pero Dios no la perdonará. Al contrario, hará que vengan sobre ella todas las maldiciones anunciadas en este libro. Dios la castigará con furia, ¿no? Esta es la traducción al lenguaje actual. Es bien explícito. Tenemos un caso bien conocido, recuerdan cuando están conquistando la tierra prometida, están empezando a entrar a la tierra prometida y se encuentran con esta ciudad Jai, que era muy chiquita, que parecía que la iban a poder conquistarlo más bien, pero tienen un problema, una derrota muy grande. ¿Y por qué es la derrota? Porque había alguien que había desobedecido a Dios abiertamente, lo había escondido y la derrota o el castigo vino sobre todo el pueblo en principio. Luego, ustedes lo pueden leer, ¿no? En Josué capítulo 7, luego Acán y su familia pagaron duramente por esto. Pero es tremendo, cuando nos acercamos al Señor, cuando buscamos de Él, después no tenemos que desafiarlo, ¿no? Mi mamá decía siempre, con Dios no se juega. Es así, Dios es misericordioso, es bueno, es perdonador, hasta de una manera tan grande que a veces nos parece que hagamos lo que hagamos, Dios total, con Dios no pasa nada. No, con Dios no se juega. Cuando nosotros hacemos lo mejor que podemos, todos esos errores, por grandes que nos parezcan a nosotros, Dios los perdona. Pero cuando hacemos algo a propósito, desafiando a Dios, esa es otra historia, ¿no? Bien, otra cosa que Dios nos hace ver claramente es que siempre le interesó la relación personal con cada ser humano, ¿no? Tenemos el caso de Samuel, que nos muestra algo muy interesante con respecto a este concepto. Conocer por experiencia a Dios en este caso no es lo mismo que conocer por datos, ¿no? Creo que eso es claro para todos. Dice de Samuel que ministraba en presencia de Jehová, que crecía delante de Jehová, que era acepto delante de Dios y de los hombres, ¿no? Porque él estaba allí en el templo desde muy pequeñito. Desde que fue destetado, la mamá lo dejó allí como cumplimiento de una promesa. Pero dice que Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Todo esto está en 1 Samuel capítulo 2. Samuel necesitó un encuentro con Dios, más allá de crecer en la iglesia, ¿no? Esto es lo mismo que nos pasa hoy día. Hasta que no hay un encuentro con Dios verdadero, no nos sirve de nada lo que el estar, el leer la Biblia, tenemos que tener un encuentro real. No estoy viendo que la hora me corre, ¿no? Otra de las cosas que habla el concepto, la profecía de Joel, es de esta que habíamos hablado de esta conducta dinámica o éxtasis, en donde el gozo, se puede... Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar. Capaz que capaz que es este mismo, nada. El toque de Dios se puede manifestar en un gozo enorme ante la presencia de Dios o en una profunda preocupación por los perdidos, ¿no? Que nos puede llevar a estas cosas, a un gran gozo, a cantar, a llorar, a postrarnos y adorar, a danzar en su presencia. Estas son todas cosas que fueron expresadas por muchos de los profetas del Antiguo Testamento, pero también los falsos profetas hacían lo mismo, ¿no? Entonces, también tenían que tener cuidado, creo que algo hablamos en la clase pasada, que Dios había dicho claramente que tenía que no solamente demostrar cosas, no tenían que ser las cosas externas, sino también que se cumpliera lo que decía, y había estas pautas de que tenía que tener a Dios como centro, por supuesto, ¿no? No quiero olvidarme. A veces pasaba con esto también, esto me interesa recalcar o
nombrar, que a veces pasaba que alguien que no era profeta empezaba a expresar o a manifestar estos toques del Señor, y claro, a algunos les parecía raro, ¿no? Con Josué allí, en un momento le dice a Moisés, Moisés, hay unos que no están acá en la reunión nuestra y están profetizando por ahí, les digo que se callen. No, le dijo Moisés, ojalá todos profetizaran, ¿no? Entonces esto es lo que el deseo de Moisés, en cierta manera, es lo que va a ser el Espíritu Santo luego, en nuestra época, ¿no? Pero eso se los va a contar Ricardo el jueves que viene, ¿no? Fíjense, con respecto a los falsos profetas, que los falsos profetas también podían tener estas mismas manifestaciones que el verdadero profeta, ¿no? Siempre podemos ver en la Biblia que la verdad de Dios también la copia en definitiva, y detrás de eso no está nadie más ni nadie menos que el enemigo de nuestras almas, el diablo, ¿no? Entonces copian, como se acuerdan ustedes que en el Éxodo, cuando Moisés hacía, qué sé yo, convirtió la vara en culebra, y los magos también hacían lo mismo, y podían falsificar los milagros de Dios, y con esto confundir, ¿no? Entonces, esto pasó en todas las épocas, y también pasaba en la época antigua, digamos, ¿no? Entonces, el Señor habla en Zacarías capítulo 13, ¿no? Porque, a ver, ya estas conductas no era que garantizaran que esto era palabra de Dios, porque podían ser sus propias ilusiones, sus propios deseos, o decir lo que querían que el otro escuchara, porque esto era más fácil, les daba mejor estatus, ¿no es cierto? Si digo lo que vos querés escuchar, querido rey, me vas a tener en buena estima. Si no, ya le vimos lo que les pasa a los profetas que dicen lo contrario, ¿no? Un día en Zacarías el Señor dice que en aquel día, Zacarías 13, en aquel día, dice el Señor Todopoderoso, haré desaparecer todo vestigio de adoración de ídolos de la tierra, de tal modo que se olvidará aún el nombre de esos ídolos. Todo falso profeta, junto con su espíritu de mentira que los inspira, será también eliminado. Y si alguien comienza nuevamente con profecías falsas, su propio padre o su madre lo matarán. Debes morir, le dirán, porque has difundido mentiras como si fueran mensajes de parte del Señor. Entonces nadie se jactará de tener dones proféticos. Nadie usará la túnica típica de profeta para engañar nuevamente al pueblo con sus mentiras, ¿no? Esto es lo que pasa. Lo que quiere decir el Señor es que va a haber un día en que ya no van a estar queriendo escuchar al profeta falso, sino que justamente lo van a rechazar, ¿no? Pero también lo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener cuidado es que no porque se haga mal uso de la profecía, de los dones de Dios, de las bendiciones de Dios, entonces yo mejor no hago nada para que no se confunda, ¿no? Porque creo que eso también es un grave problema. Necesitamos tener conciencia de que lo que Dios da es bueno, y aunque otro lo falsifique, no por eso voy a dejar de hacerlo. Si lo miramos en todas las cosas, ¿cuánta ropa hay falsificada? Pero no por eso dejamos de comprar, si podemos, la buena o la original, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la buena y original es buena. Trato de aprender a mirar, a que no me vendan la falsificada, ¿no? En todos los aspectos. Bueno, esto es lo mismo, no tenemos que dejar que Dios se manifieste, no tenemos que abandonar porque otros lo falsifican, ¿no? Y para terminar, una de las cosas que tenemos que ver que hoy día el Espíritu Santo, una de las funciones del Espíritu Santo es mantenernos en un nivel estable. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces que vamos a tener estos toques del Señor tan profundos como los profetas, ¿no? Que tal vez vamos a llorar en la presencia del Señor, a reír en la presencia del Señor, o tener alguna de estas revelaciones maravillosas que nuestra alma vuela. Pero no siempre va a pasar esto, no vamos a estar siempre allá, como el Pedro y Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, diciéndole, Señor, hacemos un enramado y nos quedamos acá para siempre. No, le dijo, el Padre dijo, no, querido, hay otra cosa que hacer, ¿no? Y entonces el trabajo del Espíritu Santo es también mantenernos en este nivel estable para que esas experiencias que de cuando en cuando tenemos no nos exalten, no nos trastornen, sino que nos ayuden a trabajar y a vivir cada día con Él, ¿no? Entonces, y para concluir,
dos cosas más. Queda bien claro que el Espíritu Santo estuvo en este mundo desde mucho antes de Pentecostés, actuando y trabajando en cada persona y en cada circunstancia. Solo que de una manera más velada, más esporádica. Y por último, el rasgo fundamental que distinguió al pueblo de Dios de la antigua era fue la posesión y revelación de la ley de Dios. Allí, eso fue lo principal, ¿no? Lo que nos tiene que distinguir ahora a nosotros en esta nueva era, en esta nueva etapa, debe ser la posesión de las leyes divinas en nuestro corazón y la morada del Espíritu Santo en él. Cuando el Señor mora en nuestro espíritu, cuando le permitimos al Señor que Él gobierne, que Él tome posesión realmente y haga lo que Él quiera con nosotros, tenemos garantizada su bendición, tenemos garantizado su guía. Pero tenemos que no olvidar que para que las leyes de Dios estén en nuestro corazón tenemos que leer nuestra Biblia constantemente, tenemos que orar y buscar de Él, buscar su guía, porque esto es lo que el Señor quiere hacer para nosotros. Y hasta aquí hoy, espero que el Señor esté hablando a sus corazones, siga hablando a sus corazones, siga transformando. Esto simplemente es para que podamos tener un conocimiento intelectual en cierta manera, pero también espiritual, pero no va a servir de nada si solamente tienen un montón de información, y que uno dice, qué lindo todas las cosas que Dios hace. Necesitamos que darle lugar al Espíritu para que Él transforme nuestras vidas, para que Él trabaje y nos cambie, porque si estamos escuchando, conociendo, sabiendo, sabemos de memoria, tenemos estudios, títulos, lo que fuera, pero nuestra vida no cambia, entonces estamos perdiendo el tiempo terriblemente, y perdiendo, por supuesto, y lo más importante, las bendiciones que el Señor tiene para nuestra vida. Así que nuestro deseo es que, como pastores, los que somos pastores que estamos aquí, como maestros, los 4 maestros que estamos dando las clases, o que van a seguir dando, es que esto sea el primer paso de un cambio, de un crecimiento en el conocimiento del Señor, en recibir más de Él. Amén. Así que no sé si hay alguna preguntita, y si no, ya estamos sobre la hora, casi nos queda como un minutito. Vamos a estar orando entonces para que el Señor obre en nuestros corazones. Amén. ¿Sí? Le pediría a Andrea. Andrea, ¿te animás a orar para cerrar este estudio? ¿Sí? Andrea, para los que han estado alguna vez en Olivos, es la hija de Norma Pascua. Las que estuvimos en el instituto la hemos compartido mucho con ella. Amén. Se activa el micrófono. Amén. Bueno, ¿Oro? Andrea. Sí, ora. Amén. Amén. Bueno, Padre amado, te damos gracias por la clase que hoy tuvimos, por las cosas que pudimos aprender, Señor, acerca del Espíritu Santo. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que estuvo participando, también por mi vida, Señor, que esto que aprendimos podamos ponerlo por obra, no quede solo en conocimiento, sino que podamos seguir aprendiendo cada día y teniendo tu guía, Espíritu Santo, para cada cosa que hagamos. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a mi hermana Alejandra que estuvo dando la clase, Señor, y bendice también a quien nos va a enseñar el próximo jueves. Te damos gracias, Señor, por todo. Quedamos en tus manos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para honra, para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Señor. Amén. El próximo jueves va a estar Ricardo. Ahí Ricardo saludaba para que, bueno, yo creo que casi todos te conocen. Ya te vamos a hacer la introducción oficial, la presentación oficial el próximo jueves. Así que bueno, un placer como siempre compartir. Un gusto, seguimos orando por ustedes oren por nosotros.